También el papá de Juan Vicente Abad, el Juancito Abad, que vive por acá a 4 cuadras. Somos primos segundos, y él nació unos 15 días antes que yo, pero fuimos en la escuela con una diferencia de un año. Mirá. Qué bueno. ¿Y allá tus abuelos, digo, participaron, por ejemplo, de la guerra o todas esas cosas? Bueno, por la parte de Cerlantini, mi abuelo Ernesto Cerlantini, que ellos vinieron a la Argentina, a la América, decían, en 1921, sí, entrando ya en 1922. Bajando de la hambruna, Juan. No, la pregunta que me hizo recién, sí, mi abuelo Ernesto participó durante 5 años en la Primera Guerra Mundial. Mirá. Y esa guerra lo marcó y enfermó, y después siempre tuvo problemas de salud. Pero nos sabía contar que los llevaban al frente, hacían cavar las trincheras, sí, para protegerse de las balas, por antes aviones no había, pero era un cuerpo a cuerpo. Y un tío de mi mamá de Montes de Oca, cuando yo tenía 20 años, me contaba que mi abuelo se había salvado porque era morir y morir. Claro, sí, él le hacía apuestas a los superiores. No, a los oficiales del los ejército, oficiales, claro, de jugar a la bríscola. Mirá. A la bríscola. Y tenía habilidad. ¿Cómo era eso? ¿Qué era eso? Y los oficiales no podían aceptar que un soldado raso le ganara. Claro, la apuesta era no ir al frente. Mirá. Y con eso zafaba. Muy bien. Si le ganaba, no iba. No iba al día siguiente al frente. Bien, muy bien. Y bueno. ¿Ese juego como de cartas? ¿Cómo? ¿No? ¿Es de cartas, sí, digo? Es la escoba con canto, la bríscola. Acá también a veces se juega, pero ¿viste? Hay otros juegos de naipe que se utilizan más. Claro. Encima la Primera Guerra Mundial, Juan, fue tremenda. Duró 5 años. Claro, tremendo, los caídos que hubo. Claro. Y mi abuela materna también era de la zona de Mascherata, ellos eran de Le Marche, en Italia. Y bueno, cuando terminó la guerra, juntaron algunas chirolas y salieron. Yo pude ver el pasaporte de mi abuela, decía que salían de Italia el 21 de diciembre de 1921. Mirá. Y bueno, vinieron 2 o 3 meses en barco, no sé cuánto tiempo, eran distintas las condiciones que había. Claro. Y después mi mamá nace hacia fines de 1922 y se habían radicado en la zona de Cruz Alta. Mirá, acá cerquita nomás. Claro, y después acá estaba el hermano de mi abuela, que se había ido de Italia casi escapando porque estaba contra la política que había en el momento. Claro. O sea, no escapando, sino retirándose. Y después lo fue a buscar Peteta, don Enrique Peteta, lo fue a buscar a la hermana que era mi abuela y a don Ernesto. Y así vinieron a Armstrong. Mirá. Y qué historia, ¿no? Qué loco. Y en el campo, digo, vos trabajabas, digo, o sea, con tus papás, digo, tenías que trabajar, Juan. Me tocaba de chiquito ir a encerrar los terneros, ir a buscar los caballos. Ahí hay cruz un bajo en ese campo. Y no sé, los miles de kilómetros que había hecho caballo ahí, solo en el campo, imagínate, subí a caballo, te salía una vuelta. O sea que te trabajabas, digo, te gustaba ocupar ahí. El campo. Aprendiste ahí, Juan, había que aprender. Sí, había que cuidar los animales, antes no había prácticamente, los alambrados eran muy raro. Claro. Sí, muy baja calidad y bueno, pero uno lo hacía con gusto. No, seguro, cómo no. Mira, te voy a contar algo. Sí. Cuando se juega el Mundial de 1966 en Inglaterra, unos meses antes yo andaba a caballo en el Chalar del Maíz y ¿cuándo llegará el Mundial? ¿Cuándo llegará el Mundial? Porque se escuchaba por Radio Rivadavia. Claro. Y me acuerdo cómo formaba la selección, porque era una afición muy grande que uno tenía por... ¿Es donde estaba Ratín, por ejemplo? Claro, jugaba Ratín, que lo echaron. Claro, lo echaron y arrugó la bandera inglesa. Jugaba Onega, atajaba Roma, Marzolini, jugaba a Ramos Delgado, bueno, entre un otros, equipazo. Artime. Un equipazo, era claro. Y
hicieron alguna pequeña trampa y sí, más, trampa. En la final los ingleses le hicieron trampa a los alemanes. Claro, sí, tremendo. Por eso no se quieren los alemanes y los ingleses. Claro. Desde esa época ya. Claro. Y llegó el Mundial. Llegó el Mundial, sí, y lo escuchábamos por cuanto se podía, porque la radio que había era batería con un cargador aéreo. Claro. Si no había viento, no llegaba. Te quedabas con ganas. Claro. ¿Y la escuela dónde le hiciste, Juan Manuel? La escuela primaria, ¿El campo? En la escuela 600. Ah, 600, o sea que venías del campo, venías a la ciudad, a la escuela. No, la chacra que había comprado mi abuelo estaba acá, donde están mis primos, acá en Cervantini. Ajá. Y acá cerca, donde está el tropero, había la base de la chacra, una casita vieja. Claro. Pero en aquella época era lo que había, ¿viste? Claro, sí. Y de ahí nosotros con mi hermana veníamos a la escuela 600. Mi hermana empezó antes. Y recuerdo que cuando la veníamos a buscar los días viernes, cuando yo todavía no entraba a la escuela, sí. La esperábamos frente a la escuela 600 y el grado de segundo grado a la tarde lo hacían en la casa de la familia La Gaza. Mirá vos. Porque le faltaba el espacio de un salón. Mirá. Entonces todo ese año hicieron el segundo grado en una habitación de la familia La Gaza que Qué les prestaba. bárbaro. O sea que eso es historia, te das cuenta. Y claro que sí. Después cuando empecé yo ya estaban terminados los 3 salones. Primero, segundo y tercero. Y después cuarto, quinto y sexto. Que era vos. Pero después se fue ampliando la escuela. Bueno, hoy ya... Camino de tierra, Juan, me imagino. Sí, había un pasillo que había hecho la comuna en aquel momento, que para pasar de donde estaba el sindicato sindicato estaba en la esquina ahí de Floresta y hoy Delfo Cabrera. Claro. Ahí estaban todos los obreros que esperaban el turno para ir a sacar bolsa, para ir a la estibadores, Los estibadores, claro. Sí. Era ir a los galpones a trabajar. Claro. Y bueno, tengo un recuerdo que siempre lo comento porque es un orgullo para mí poder decirlo, que la Escuela 600 instruyó a la zona sur de Armstrong. Obviamente, exacto. Entonces todo eso instruyó y capacitó y formó hombres que después mandaron sus hijos y fueron sus nietos. Y la señora Pilito Dersani, maestra de grado, Pilito, claro. la mamá de Lugo y de Gaby. Cuando faltaba un alumno a la escuela por cualquier motivo, ella era vicedirectora en ese momento, salía caminando. Ajá. Y a los 15 minutos venía con la manito arriba al hombro del alumno, lo iba a buscar. Eso es muy positivo porque tremendo. La humildad económica es buena, pero lo lindo es la humildad que fueron instruidos todos esos alumnos en aquella época. Y hoy, por supuesto, que también. Es una familia siempre, sí. Juan. ¿Y qué compañeros te acordás, Juan, que iban con vos a esa primaria? Bueno, Juan José Pujol, Pedro Oliva, lamentablemente está fallecido, Hugo Cantarini también está fallecido, Carlos Martino, Juancho Rostaño. Juancho Rostaño, éramos compañeros de primaria y compañeros en la secundaria. Ah, mirá. Con el amigo Juancho. Coincidió, hubo gente que coincidió primaria y la secundaria. También de las chicas me acuerdo, estaba Elsa Muñoz, Delva Colombo, Gloria Sagnún, muchas del barrio sur, Sí, Inga, María del Rosario Inga. Mirá. Y no, era la gente del barrio sur. Claro, que iba ahí. A la escuela 600. Sí. ¿Y maestras como Pilito, qué más? Bueno, venían de Cañada. Más de Cañada. Miriam Plaine nos dio a nosotros desde primero hasta segundo grado. Después, en tercero, cuarto y quinto, y sexto, no recuerdo bien. Venía otra Hilda de Pellegrini de Cañada, una señorita. Qué memoria, Juan Manuel. Sí, después de 10, 12 años de haber terminado la escuela primaria, me enteré que vivía en Cañada de Gómez, en el edificio donde está la Galería Mario. Ajá, mirá. Toqué timbre. ¿Fuiste? Uy, cómo se emocionó. Se emocionó, claro. Me reconoció, pobre. Qué va. En un momento agradable, ¿viste? Sí, claro, ¿cómo no va a ser agradable? Tengo un mensaje, Juan Manuel, dice: buen día a todos, yo soy una de las alumnas que hizo segundo grado en lo de la Gaza. Lindo recuerdo de la 600, dice Ana Mondino.
Sí, Anita. Porque Ana Mondino era iba a la escuela en la época de mi hermana, o sea, eran creo que compañeras. Mirá. Sí, fíjate vos, es lindo que la gente participe. Seguro, esa es la idea. Porque se reafirma los conceptos. Exacto. Claro. ¿Y qué otras cosas había en el barrio ahí de la escuela, Juan Manuel? La calle de tierra. ¿Estaba la gasa también que vendía hielo ya o todavía no? Y no recuerdo eso, pero sí tenía el almacén de ramos Claro, generales. El patio de la escuela llegaba hasta la vereda de la calle Pedro Rolando, creo que. Claro, la que divide Pedro con Rolando, el hospital. Sí. Y nos hacíamos cada partido de fútbol. Se armaba Se armaba a jugar. Sí. Y vos imaginate, yo viviendo en el campo, solo. Cuando tenía esos 10 minutos de recreo, había que aprovecharlo. Claro. No. Y se armaban los partiditos. Sí, había un recreo más largo, ahí se jugaba. Bueno, los chicos siempre inventan cuando sos chico, para entretenerte y jugar. ¿Y donde está el bracito fuerte ahora es el parque? ¿Qué era? ¿Era así como un descampado? ¿Era como así como un...? No, era espacio del ferrocarril. El monte de Yura. Claro. El monte de Yura. Un monte. En la esquina del bracito fuerte. Para el bracito. ¿Dónde está ahí se lo conocía como Monte Yura, pero era espacio del ferrocarril. Claro. Y ahí la estación estaba vigente a pleno porque los trenes iban y venían. Funcionaban, claro. Funcionaba. Y nosotros, para hacer la parte de taller de manualidades, se hacía carpintería, íbamos a la casa o a la escuela donde estaba Abel Mosca, que no. Claro, el maestro. Gran hincha de Boca. Claro, sí. Y íbamos, nos llevaba la maestra y después nos iba a buscar y cruzábamos por donde está la estación de trenes. Claro, qué lindo. Qué bueno. Y después, bueno, salía de la escuela y te ibas caminando a la. Sí, veníamos caminando. Fíjate el trayecto que como éramos chicos, tenían miedo que uno se pierda, mi padre, mi madre, estaba mi tía Elvira soltera en el campo, entonces nosotros íbamos a pasar por el Pino de Minucci es acá, hoy está ese predio es de Pilurquía, que lo vendió, lo loteó. Ahí había un cruce para ir al campo. Vivía Don Minucci, que plantaba camotes, tenía montes frutales, nos regalaba una naranja. Y les regalaba, usted no sacaba naranja. No, las miramos con un cariño. No, con unas ganas bárbaras, pero no las tocábamos. En el campo había. ¿viste? Una tentación. Claro. Qué va. Y te digo que después empezamos a venir por la calle Belville. Claro. Y la esquina donde vive Mingo Francia, el gran Mingo, estaba como está hoy. Claro. O sea que él vivió siempre ahí. Y me acuerdo que, bueno, cada vez que nos encontramos nos hacemos una charla. Claro, ¿cómo no? Cuando yo era chico, la familia Francia iba a juntar maíz al campo donde yo vivía. En esa época se juntaban los maíz con la maleta. Con la maleta, año 55 fue el último año. En 56 ya empezó con la cosechadora, se embolsaba a granel. Exacto. Mejor dicho, a granel trillaba y se embolsaba ya el desgranado. Claro. Qué lindas épocas, Juan Manuel. Y después terminaste el primario y secundario, ¿continuaste? Secundario en la Escuela Nacional de Comercio. Ajá, comercial. Bien. Ahí también, ahí tuvimos compañeros nuevos que venían de las otras escuelas. Claro, ya sé. Terminamos el comercial, éramos 14 compañeros que hicimos el viaje a Bariloche. Mirá. Nos pagamos el viaje. Recuerdo que en aquella época la Escuela de Comercio organizaba todos los años, con los alumnos de quinto año, una exposición para el mes de septiembre, tal vez octubre. Claro. Más o menos se le ponía una fecha por ahí. Y ese año en Armstrong se festejaba la electrificación rural, la fiesta nacional de la electrificación rural, porque Armstrong tuvo el primer sistema rural de electrificación. Exactamente. Y bueno, fue ardua la discusión entre el subdirector de la escuela en aquel entonces, Edgardo Salomón, y la gente de
de la comisión del Club Defensores, porque eran los organizadores. Claro. Pero bueno, al último se llegó a un acuerdo y participamos todo en una misma, como es todos juntos. Exacto. Y a nosotros nos tocó, los alumnos de quinto año, buscar expositores en la zona desde Cruz Alta hasta Casilda. Mirá. Y fuimos 2 o 3 tardes con un padre a buscar eso, y conseguimos mucho. Era auspicios y... No, aparte que por el hecho de ser una fiesta nacional, claro, era importante, claro. Y recuerdo que nos favoreció. Nosotros como alumnos y como participantes teníamos que hacer la parte atención dentro de la exposición. Claro, mirá. Y eso nos reportó, nos dio recursos como para pagarnos el viaje. Mira vos, tenían ganas de ir a Juan Manuel, y volviendo un poquito atrás, ¿vos frecuentabas o tus padres iban a los bailes de campo? O no sé. Eso empezó cuando ya tenía 16 años. Para 17 empezamos a ir los bailes de Campo Las Vascas, Campo Paulucci, Campo Cecchini, Campo Marcantoni. ¿Eso todos los fines de semana era o no? ¿Se hacía poner concreto? Con unas ganas. Pancho, me parece que esa etapa al final la viví. Los bailes eran cada 15 días por medio. Claro. Y había que esperar porque no había otra cosa. Sí. Pero bueno, me recuerdo que una noche en Campo Paulucci, que era lo más, digamos... Estaba mejor la ruta, pero... Claro. No había camión que la rompía. Exactamente. Como era lo más grande en espacio, claro. Más gente se junta. Fuimos después de la pelea de Nicolino Loche que pasaban por televisión. Ajá. Una alegría. Había ganado. Bueno, el Nicolino ganaba siempre prácticamente. Y después fuimos al baile y eso eran las salidas, las salidas que teníamos. Qué va. Las carreras de auto de la limitada santafesina, digamos el fútbol. En una época como cuando jugaba Defensores acá íbamos a verlo, había mucho. Muy futbolero, Juan, Sí, iba mi papá también porque el fútbol, cuando jugaba el gallego Pérez, que había jugado en River. Claro, sí. En esa época Defensores tenía mucha gente, claro. Tenía mucha gente, 2 hileras de personas todo alrededor de la cancha, permanentemente. Muchísima gente. Se llenaba. Y hay me acuerdo que pegó una patada el gallego Pérez, a los 10 minutos lo echaron en un partido contra Villalobos. Y el jugador que tenía la camiseta número 11 pasó a jugar de número 2. A reemplazarlo. Claro. Y jugó todo el partido así, Defensores. Y ya entrando casi al final del partido, tienen un tiro libre en la posición de número 8 hacia el arco de las vías. El 11, no recuerdo el 11, qué nombre tenía ese chico. Era mayor que yo en ese momento. Y le pegó un tiro al arco. ¿La clavó? No, pasó al lado del palo, la resta barrota del referí. Gol, no. Lo de Villalobos lo querían matar. Lo querían comer crudo el árbitro. Esa historia está, Mirá, tremendo, No. El club, hay alguien que se tiene que acordar de eso. Qué loco. ¿Cómo lo tiraron al bombo los de Villa? Definía algo. Importante, claro. Qué bárbaro. Está por la duda, ante la duda hay que gritarlo, claro. Juan Manuel, ¿la está pasando bien? Sí. Bueno, Juan Manuel Rodríguez, nuestro gran invitado de la mañana de hoy. Seguimos en este programón con el amigo Juan Manuel Rodríguez, que tuvo la gentileza de venir a acompañarnos, a visitarnos y regalarnos este programón, Pablito. La historia que está contando la verdad Juan. Que muchas historias de Armstrong, me encanta. Me encanta conocer historia del pasado de nuestra ciudad. Tremendo. Pero bueno, una de las grandes empresas que tuvieron acá es, por ejemplo, Meifa, Juan Manuel, ¿no? Que fue una de las pioneras e importantes. Meifa se inició en la calle Flotron, donde hoy es el taller de rotomoldeo, antes taller mecánico de Roberto Bose. Ajá. Y después compraron el predio sobre la Ruta 9, que en el periódico El Buen Amigo está reflejado casi como una fotografía aérea, allá por 1955 aproximadamente, se transforma en Ferrero Meifa Sociedad Anónima. Ajá. Antes tenía otra denominación, pero... O sea que arrancó como muy chiquito, arrancó Juan. Sí, pero crecieron mucho con calidad de trabajo, con mercadería
y tenían una red de venta muy importante, o sea, elementos... En todo el país. Elementos que eran indestructibles, los bombeadores, la maquinita de picar carne, bueno. Y ellos se instalaron sobre la Ruta 9 y el espacio que había en donde estaba originalmente Meifa lo compró un empresario de Rosario que puso el peladero Armstrong, para que la gente o los vecinos del campo pudieran vender los pollos que criaban. A mí me tocó, tenía 13 años y venir con el sulky del campo sobre la Ruta 9. Ya manejaba, Juan, ¿qué tal? Sí, no tenía carnet conductor. No tenía carnet, claro. Y traía 3 bolsas con 4 pollos cada bolsa. Mirá. Era un recurso para el que vivía en el campo, la familia que vivía en el campo, de juntar algún pesito extra. Claro. Y bueno, y tener cuidado que no te roben en la balanza. Era el consejo, claro, el peladero. El consejo, ¿viste? Entonces hay que estar atento. El Rengo Montechiesi lo pesaba, tenés 14 kilos, te decía, bueno. Pero ya más o menos vos venías en la mente cuánto había, ¿viste? Fíjate, y te lo pagaban en el momento. Mirá, claro, una guita. Y en noviembre de 1963 a mí me mandaron a llevar a vender los pollos, que venían los pollos en la bolsa y por ahí a alguno se le ocurría cacarear. ¿Sabés la vergüenza? Que uno... No. Una patada. Callate un poco. Y dejaban de gritar, ¿viste? No, y te contaba, en el mes de noviembre, en el momento de la trilla del trigo, hago uno de esos viajes a traer pollo y comprar mercadería para la gente que estaba en la cosecha. Claro. Y se compraba la carne de don Bergomi. El Dino estaba al corte. El carnicero, el Dino, claro. No recuerdo el nombre del papá, pero la carnicería la regenteaba el padre. Claro. Y cuando ató el caballo con el cabestro ahí en un palo que había para atar los sulky, claro. Se escucha que alguien comentaba que habían asesinado al presidente John Fitzgerald Kennedy. Mirá vos. Se teló la sangre, vos sabés qué momento... fue tremendo eso, porque, claro, uno lo escuchaba por la radio, las actividades que el hombre desarrollaba, no había televisión. Y bueno, son momentos que se vivieron. Inolvidable, claro. Y te marca, Juan, eso. Sí. ¿Y el peladero duró mucho tiempo o después ya...? Y después fue... era algo... Trabajaban muchas mujeres pelando pollo ahí. Mira. Y todas tenían su libreta de jubilación, o sea que era bastante, digamos, avanzado en cuanto a su conformación contable, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que después empezó a cambiar la situación o la forma de vivir la gente en el campo. Primero que el pollo de campo es una carne fibrosa si pasa un estadio determinado, o sea, cuando vos lo tenés de 5 kilos ya pasa, no deja de ser rico, pero tiene otra forma, otro gusto. Y apareció el pollo doble pechuga. Mirá. O sea, ese híbrido que empezó que hoy lo conocemos todos, que se cría tipo industrial, la crianza. Claro, exacto. ¿Y el periódico El Buen Amigo salía toda la semana o era por mes? Era quincenal en una época mensual, o sea, no era semanal. El periódico El Buen Amigo lo había creado el padre Tomás Dean, y era se pasaban información, propagandas, y bueno, este ejemplar que yo tengo acá indica la gente que hacía propaganda con adhesiones. Aparecen Giacut Vinokur, por ejemplo, concesionario de venta de tractores Hanomag. Había la empresa Santilli, donde está hoy la escribanía Cufia, que vendía heladera Siam a querosene. Que era una locura. Era un bárbaro.
con mi hermana teníamos cada disputa porque mi mamá hacía con leche ordeñada en la mañana, chocolate, un helado de chocolate. Dos cubeteras, al mediodía una, a la noche otra, para dividir en partes iguales. ¿Cómo hacían? Pero bueno, se armaba, claro. Era momento, no, que ella tiene más grande, que no, que se lo diga. Claro, se disputaban el helado. Te aclaro, ¿cómo es donde se congela? El recipiente, claro. Era redondeado en la punta. ¿Quién comía las dos puntas? Mi mamá y mi papá. Claro, nosotros lo del medio, para un poquito más. Qué bárbaro. Bueno, las mañas, viste, claro, muy bien. Así fuimos creciendo. Qué lindo. Ahí figuraban todos los comercios antiguos, ¿no? Que estamos viendo ahí, que recién te preguntaba por la joyería de Sacani o de otros que aparecen. Tienda San Nicolás de Bergani Hermanos. La compostura de calzado de Antinori. Gerardo Antinori. Mirá. Taller de bicicleta de don Bautista Gu. Mirá vos. Hoy sigue su hijo, Horacio, claro. Horacio. Tremendo. Sí, cuánta historia que hay acá, Y volviendo al tema de los bailes, sí. Bueno, a veces no había con qué ir, ¿viste? ¿En qué vamos? Con Sergio Basalo, un amigo de toda la vida, un gran amigo, tenía en el campamento ladrillo una chatita Chevrolet 1922. Era chatita porque la habían desarmado para llevar cosas. Claro, para hacer lugar para y para arrancar había que levantarle con un gato una rueda y darle manija. Y ahí una vez que arrancaba, arrancaba. No tenía luz. Dice, vamos al baile esta noche, me dice, a Las Vascas. Qué peligro. No, pero tenemos luz, amigo. Digo, pero ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos con la chatita. Había una luna espléndida. Claro, aprovechemos la luna. La luna sí, pero era tenía luz el auto. La guía. La iluminación. La luz del auto. Veía a 500 metros. Al terminar el baile, a levantar la chatita, hacer arrancar y volver por el camino de tierra, claro, por supuesto. Tierra hasta la oreja. No, en aquella época ni te dabas cuenta. Importaba, pasaba de largo. La cuestión era ir al baile. Y fueron y vinieron. Fuimos al baile y la pasamos bien. Siempre la pasaba bien porque si no encontrabas para bailar a alguna chica, te ponías a charlar con alguno, claro. No, pero eran encuentros agradables. Qué lindo. Recién miramos también, Juan Manuel, que figura en la revista las posiciones de la Liga Independiente, que jugaban los equipos de acá. Había 8 equipos donde jugaban todos los domingos en una cancha, en otra o en la otra, pero se jugaban 4 partidos. Empezaba a la 1:30 de la tarde y así se desarrollaba la fecha. Durante 20 años. Nos contaba que estaba la cancha de Defensores, la cancha de Norte. La cancha de Norte en la esquina de calle San Luis, 14 de diciembre, Flotron y La Plata. Ajá. La cancha de Defensores en el emplazamiento actual. Exacto. Y estaba la cancha de Huracán, que estaba donde hoy la pileta de Defensores y la habilitación que han hecho para ir al predio nuevo. Claro. Todo ese espacio era propiedad de don Luis Soardi, el papá de El Negro, de Juan José, lamentablemente falleció hace poquito, de Miguel, claro. Y se lo había donado al Club Huracán, pero el Club Huracán no hizo la personería jurídica, no gestionó la personería jurídica, no hubo quien tomara la iniciativa. No es que lo hicieron... No, seguro. No se vio así. Lo hicieron porque no estaban con conocimiento, no fueron a asesorarse, ¿viste? Y después cuando faltó el papá, los chicos, los hijos lo vendieron al Club Defensor. Claro. Pero bueno, la historia esa me la contó el tío Micho. Mirá. Claro. Pero ¿tenía Huracán la sede en la esquina no, en Huracán paralelo o no? Arrancó el 22 de abril de 1966. Las canchas de bocha arrancaron porque se formó la asociación de bocha en 1962. Sí. En el antiguo predio del tenis, ¿te ubicás donde es? Había una pista de baile ahí y había hacia la parte oeste de la pista un espacio cubierto que era el bar. Y en la otra punta atrás el escenario estaba de este otro lado, la parte sur. Y ahí se formó la asociación de bocha. Mirá vos.
no me acuerdo ahora el nombre, un odontólogo que era esposo de la hermana del doctor Galetti, formaba parte de la comisión, y cuando cumplió 50 años, a través de la familia Tímpano, pidió venir a Armstrong, porque él se había retirado de Armstrong hacía más de 25 años, o 28 años, me supo con San, tío del jugador de fútbol, de Pepe San. José San, sí. Y bueno, estuvimos en contacto y, bueno, usted venga a Armstrong tal día, hacemos una reunión en el Club Huracán, usted va a tener los invitados que usted me diga. Mire usted. Melo Pauletti era el invitado número 1. Mira. Dice, y don San, ¿por qué? Porque él fue el que me casó a mí, y yo tengo un muy buen recuerdo, era juez de paz. Claro, Melo. Grande Melo. Y después, bueno, mucha gente. Y él se acordó de eventos, o no eventos, sino situaciones que se daban en aquella época. Claro. Había descarrilado un tren cerca de Las Vascas, estaba el boliche en Las Vascas, me acuerdo que mi papá me sabía llevar cuando yo era chico. Y el enano Macieri fue con la chata y se cargó unas bolsas de azúcar. Según dicen dice las malas lenguas, las leyendas, los maliciosos, ¿viste? Sí. Tuvo problemas judiciales. Pero vos, o sea que en realidad lo vieron. Era el enano, pero lo vieron. Y él contaba esa anécdota, contó otras como es anécdotas de la época, y bueno, la pasó linda el hombre, ¿viste? Y volviendo al Club Huracán, en 1966, el 22 de abril, le informa el presidente secretario del Club Huracán a la Asociación de Bocha que estaban disponibles las canchas en el nuevo espacio, que es donde están. Hoy está la pista de baile, ahí el salón, mejor dicho. Y antes las canchas de Bocha Huracán se inició en el boliche Strapini, en el Palo Dulce, que era donde estaba hoy Prato y Mondino. Sí. En el taller de Prato y Mondino, ahí estaban las canchas de Bocha. Y había un pizarrón. A medida que iban llegando, vos te anotabas, y cuando había 6, se trazaba la línea, y ahí esos 6 entraban, claro, mira vos. Y el pizarrón no alcanzaba, había que borrar arriba. Claro, había mucha gente, muchos aficionados. Mira vos. ¿Y el primer presidente de Huracán quién fue? ¿Te acuerdas? ¿Quién? El primer presidente de Huracán. El primer presidente, don Pedro Españolo, creo. No, perdón. Vilotti. Un hermano de Vilotti. Después fue don Pedro Españolo. Estuvo también bueno, no me acuerdo ahora. Y seguía con las canchas allá donde estaba Defensores ahora, y alrededor que estaba la pista sí, había 5 pistas para atletismo. En homenaje a Delfor Cabrera por la hazaña de 1948. Claro. Qué bárbaro. Y un arco, me decían, más o menos, ¿no? Un arco que estaba ahí también había una entrada bastante parecida, copiada a la de Defensores, pero no. Claro. Mirá. Qué bueno. ¿Y los partidos se armaban, se ponían lindos? Sí, yo un poco me acuerdo, pero sí, se disputaban. Ahí estaba Huracán, Estudiantes, Barraca, Defensores, Newell's Norte, Newell's, Rosario Central era también de acá. Claro, de García. Ahí donde está García. Y ahí incluso había una pista de baile ahí también. También se bailaba ahí. Se armaban lindos partidos ahí entonces, la Liga Independiente. ¿Que duró hasta qué año la Liga? Hasta el 58, 1958. Hasta el 58 duró, mirá. Así que bueno, lindos recuerdos también ahí con esta historia de Armstrong. Y con Huracán, digo, ¿cómo te empezaste a involucrar, digo, Juan Manuel, con el club? Prácticamente cuando jugábamos las bochas. Con las bochas. Mirá, fríos como hizo un mes atrás. Sí. Había en aquella época. Nos peleábamos, como quien dice, para entrar a jugar a la noche un partido de bocha. A la noche, a la intemperie, como estaban las canchas de bocha. ¡Qué tornillo! Sí, pero valía más la afición. Claro. Y bueno, jugaba. Me acuerdo cuando estuve trabajando en la maestranza, un día me llaman de la municipalidad. Me dice Juan Manuel, traiga a Antonio Bersano, que le llegó la jubilación. Mirá. Y bueno,
había que buscarlo. Sabía que estaba trabajando por acá cerca del Tropero. Vine con la chata, le digo, Peti, vamos, petitero, le decía. Petitero, claro. Yo lo trataba como, sí, seguro no. Como todos los días, claro. éramos casi de la misma edad. Sí, cómo no. Pará, que me voy a bañar. No, vos estás trabajando, vos estás en condiciones de ir, claro. Porque pues yo nunca fui. Vos venís conmigo, yo te llevo, claro, el intendente te va. Yo no le dije que lo llamaban para eso. Claro. Él tenía un poquito de miedo que lo iban a retar. Claro. ¿Era algo de Lorenzo, era? ¿Es? Hermano. Claro. El hermano de Lorenzo, claro. Sí. Y él vivió por acá cerquita, hasta creo que en un callejón Ecuador, por acá, en la casita. ¿Lo fuiste a buscar? Lo fui a buscar y lo llevé allá. Y me dice la chica de mesa entrada, suba por la escalera al Salón San Martín. Uy, acá me rajan, digo. O sea, yo nunca vine acá. Mirá vos. Porque te portaste bien, le digo. Claro. Claro, por eso no tuviste no nada. sí hubiese estado acá. No lo conocía por eso. Mirá. Y llegamos allá arriba. Sentate, Peti, ahí se sentó. Aparece Pablo de la puerta de servicio. Claro. ¿Cómo te va, Antonio? Lo abrazó. Buen día. Con un susto. No, se había inhibido. No sabía qué decir, pobre. Antonio, contale a Pablito las noches que nos morimos de frío en la cancha de bocha de Huracán. Ah, sí, empezó a hablar y Pablo claro. No había forma de parar. Que arrancó, claro. Pero cuando bajó la escalera me dice, gracias, me dijo. Mirá. Y después, mientras íbamos para la maestranza, era la hora de cerrar, dice, nunca pensé que me iban a atender como me atendieron en la municipalidad. Y digo, bueno, me alegra por vos que te sientas bien. Bueno, Pablo le dijo que se jubilaba, que tenía opción de elegir de trabajar 1 mes, 2 meses, claro. Y si quería seguir trabajando después jubilado, podía hacerlo. O sea, eso se lo había ganado él, exacto. No se lo regalaron. Un personaje. Porque tenía depositada en él confianza. Claro, ¿verdad? Sí. Y bueno, cuando le llegó la hora de cobrar, él agarró y le avisó a Pablo que le agradecía, pero que él se retiraba porque no quería trabajar más. Ya estaba. Bueno, una decisión personal. Seguro. Qué lindos gestos, Juan. No, te juro que... Y después que lo rodearon, cuando hicieron la maestranza, lo rodearon. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó? Estaba feliz. Era una máquina de hablar. ¿Qué va? Un gran amigo, Peti. Peti jugaba la bocha. Jugaba también ahí. Jugaba ahí. ¿Y en la maestranza cuánto tiempo estuviste, Juan? Casi 5 años. Laburaste ahí. Faltó poquito. Después, un poquito más de 5 años creo que fue. Mirá. Y me retiré por jubilación. Claro. ¿Y tu presidencia en Huracán, de qué época fue, qué periodo fue? Cuando hicimos la fiesta de los 70 años, en 1989. ¿Del 89 al? Un poquito antes, en el 88 arranqué, hasta que asumió la presidencia del Pino, Martín del Pino. Mucho tiempo, Juan Manuel. Muchas veces. Y como 13 años. Mucho, Juan. Lo que pasa es que el club, los recursos son contados, ¿viste? Exacto. Es casi, digamos, imposible cobrarle la cuota a la gente. Claro. Porque le brindás poco. Exacto. Pero como es aparte que el poder adquisitivo de la gente de la zona no es el mismo que en otro lado. Pero la humildad está siempre. Sí, eso no se negocia. O sea que es parte de tu vida el club, Huracán. Claro. Es todo. Por eso te digo que arranqué ahí. Y hay en 1968 un acta que se hace con toda la gente que en esa época sí pagaban la cuota social. Alberto Inga, el gran vistoso, era el que las cobraba, era tesorero. ¿Qué tal? Y había mucha gente. Se hace una asamblea, el escribano Norberto Lombardi lo asesoraba a la gente, yo lo integraba a la comisión. Y hay una intervención mía en el acta que figura Juan Manuel pide la aprobación. Mirá. O sea que prácticamente eso marca, cuando lo leí me quise morir, yo tenía 18 años, ¿viste? Y ahora tengo 75, ¿viste? Pero bueno, pasan los años. ¿Viste? Pasa, Juan. Tengo un audio, si me permite, Juan Manuel. A ver. Un audio para usted, a ver. Hola, buen día, ¿cómo le va, Juan Manuel?
Habla Susana Polastrelli. Qué lindo escucharlo, y más cuando habla de las bochas, y de la maestranza, porque eran muy buenos compañeros con mi papá. Mi papá siempre hablaba muy bien de usted, y tanto en maestranza como compañeros de trabajo, como jugadores de bocha. En algunos momentos habrán sido compañeros, y en otros momentos quizás fueron contrarios, porque él en ese momento quizás jugaba en Defensores, pero bueno, eran todos amigos y todos jugaban juntos, y no sé si no han jugado en el campito también. A él le gustaban muy mucho las bochas, así que, y siempre me contaba que jugaba con ustedes, y bueno, lo nombraba siempre muy bien, muy pero muy bien. Así que bueno, gracias por hacerme recordar esos tiempos de mi papá. Gracias, un abrazo. Gracias. Qué lindo, Susana. Gracias por los recuerdos y las expresiones digamos, de agradecimiento. Sí, con don Polastrelli. Hola, vos. Se compartieron muchos momentos, también en las canchas bocha en la época de los jubilados. Muy muy agradable. Sí, él jugaba en el Club Defensor, creo que jugaba, y a veces nos enfrentábamos en algún campeonato. Yo mucho no participé porque consideraba que siempre estaba atado al horario de trabajo, claro. Y el día domingo quería tener la libertad de decidir al minuto o al instante qué hacer. Claro. Y si vos ibas a jugar las bochas, estabas compenetrado por horario todo el día, ¿viste? Por eso mucho no participaba. Ahora, Juan, ¿arrimaba o bochaba, Juan? Al bochazo jugaba. Al bochazo. Y bueno, me defendía. Ya ahora no. No, pero un arte eso, ¿eh? No cualquiera hace eso, Pero mira, yo lo veo este chico que se fue a jugar a Europa. Bogado. La vida que el chico hizo con las bochas en la mano de chiquito, yo de chiquito la había hecho. Claro, mirá. Pero solo. Mirá. En vez de chico no, tuvo la suerte de estar dentro de un ámbito de juego. Exacto. Y se formó, y la gran práctica que él tenía lo llevó y en buena hora que así sea. Claro. En buena hora, porque merece por méritos propios lo que él ha conseguido, ¿no? Armstrong ha dado muy buenos bochófilos y bochófilas. Sí, también ha habido, sí, es cierto. Santafesina. Después se perdió un poco vamos a decir, el apego a la bocha federada. El campito prosperó un poquito más. Claro. El campito no existe reglamento, los reglamentos se imponen al momento. Claro. Y bueno, pero son etapas que terminan, pero después aparecen. Bueno, hoy, por ejemplo, en este año, Pablo Basalo ha participado y ha ganado torneos en distintos lugares. Sí. Y eso es una alegría, porque ¿y cómo no? Él sigue practicando. Y nacieron todos ahí, en el club. Claro, y ahora, como en Armstrong las únicas dos canchas que están en reglamentaria habilitada son las de Huracán. Excelentes canchas. Sí. Están impecables. Sí, por suerte se han mantenido, que es importante. Y han venido a jugar gente que le gusta la bocha realmente, que antes estaban en Barraca, o que estaban en Defensor, o estaban en el norte. Bueno, agrupó. Sí, claro, pero son menos cantidad de participantes. Claro. ¿Y Huracán, era por el club de Buenos Aires? ¿Se le puso Huracán? Bueno, eso fue una historia que me ha contado mi papá, que el club se formó en la casa de la familia Bazán, que está en la calle Belville y casi Vergara. No sé, no la veo más como era antes la casa, la han modificado. Claro, sí. Pero de ahí salieron para ir a la empresa Cornalia, que está frente a la placita de la iglesia. Ajá. La Santa Rita. La distribuidora de cervezas Quilmes. Y fueron con la intención de ponerle el nombre al club del barrio, Quilmes, si la condición era si les regalaba un juego de camiseta. Ajá. Lo sacaron. No, chao, ¿qué te vamos a regalar? Por tirar. Afuera. O sea,
se manejaba de otra manera. Seguro, hoy hubiera sido un sí rotundo. Sí, ganó. Claro. Y cuando venían de vuelta venían amargados, claro, porque no tenían las camisetas. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Había hinchas de Boca, de River, Independiente. Era para problemas. Entonces, no sé, a alguno se le ocurrió, de Huracán no hay nadie. No había nadie. Lo vamos a llamar Huracán así no se enoja nadie. Exactamente. Y ahí, claro. Y ahí fue quedó el nombre de Huracán. Claro, que ya era por el de Buenos Aires. Por el globo, Sí, claro. sí, por el globito. Y ahí el club está integrando en un grupo de WhatsApp organizado por Huracán de Buenos Aires. Y todos los días del aniversario el club le manda al presidente, me lo mandaba a mí, claro, se lo manda a Martín, claro, las felicitaciones. Claro. Y integran ese grupo 250 clubes Huracán de la República Argentina. Mirá. Y bueno, es lindo. Qué lindo, qué lindo. Sí, para mí no tanto, Juan Manuel, porque yo soy... Pero bueno, no importa. El cuervo Juan. Bueno, no importa. El San Lorenzo. ¿Qué va a hacer? Juan Manuel, Pero si no existiera San Lorenzo, no existiría Boca. Claro. Porque la competencia deportiva, lo que pasa también, el problema es que la competencia deportiva se transforma en una agresión física, lamentablemente. Ya no. Lo que pasó con Independiente no tiene... Es una locura. No tiene nombre. No tiene perdón eso, porque al club lo han castigado muy fuerte, a mi entender, y fue castigado por una actitud exagerada de un grupo de 8 o 10 barra brava, que han hecho un verdadero desastre. Un verdadero papelón, o eso de golpear con un hierro a un contrario. No, es una locura. No, eso, el club Independiente los debería dedicar y hacerlos poner presos por vida. Al club lo han mandado a... Sí. Bueno, pero se va a resolver. Sí. Juan, también, bueno, tuviste tu participación, digo, en el partidos políticos, digo, sí, eso de joven también, ¿te empezaste a involucrar? Tenía 30 años, 33 años, porque fueron en el 83, ajá, con el Partido Demócrata Progresista, porque la familia, todo era, menos el tío Américo, el tío Micho, mi papá, eran del partido de Lisandro de la Torre. Y arranqué el fundador del Partido Demócrata. Claro. El Partido Demócrata Progresista. Sí, nunca me gustó estar en primera línea porque una sola vez fui candidato a primer concejal en el año 1985, creo que fue, cuando fue elegido el doctor Ricardo Fischer intendente. Intendente, claro. Y había una pelea. Pasaba a ser ciudad. Pasaba a ser ciudad y primer intendente. Y había armado su lista el partido, que no cosechó tanto voto que no le permitió incorporar concejal. Claro. Pero ¿cuál era digamos, mi enfoque, mi forma de ver era que esto no servía para eso? Porque, bueno, las historias de la jubilación y demás, cómo se otorgaban, cómo se entregaban jubilaciones de privilegio, o sea... yo siempre defendí el sistema de que el aporte es, digamos, al final de tu ciclo de trabajo, es lo que te va a representar tu jubilación. Exacto. Eso lo creó el presidente Perón y arrancó desde 1955, creo que después de haber sido destituido. Y el mejor sistema, para mi criterio. Está bien. O sea, en función de los aportes. Pero ¿qué pasó? Uno hace toda la vida. Claro, después vino en algún momento la jubilación AFJP privada. Claro. Y venían muchachos abogados nuevos, jóvenes, a ofrecerte la incorporación al sistema y yo no sabía qué hacer, porque claro, vinieron ahí en la planta de gas y lo defendían a muerte. Digo, le pregunto a uno de ellos, al que era más jefe, digo, ¿esto va a andar o no va a andar? Y sí, va a andar. ¿Y qué te va a decir, Juan? Titubeó. Y bueno, esto están vendiéndome un verso prácticamente. Bueno, después nos afiliamos en el año 95 fue. Y ya cuando se cerró la planta no aportamos más porque no teníamos trabajo. ¿Y qué pasó con los fondos
de los jubilados. Es un importe importantísimo. Uf. Es el aporte desde el sueldo base, ponerle de 1.000 pesos, 210 pesos van a parar a la caja de jubilación. Claro. Era una época, hoy no sé si están en esos valores, pero o sea que es un 20% de guita, claro, no. Es un fangote de guita. Y cuántas veces los gobiernos de turno, llámese Juan, Pedro, como sea, echaron mano de esos fondos, lo patinaron en otra cosa. Exacto. Y el último fue cuando privatizó las AFJP, el gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, y cuando tenía el dinero a disponibilidad del Estado, lo usó en otra cosa. Los jubilados siempre estuvieron mal. Siempre estuvieron jodidos los jubilados, ¿eh? Siempre fueron el último eslabón del tren. Del tarro, claro. O el último vagón del tren. Y recibían hoy mismo, es cierto que merece mal el jubilado. Acá en Santa Fe, Wiener, cuando fue gobernador, aplicó la ley del 82% en la provincia. 82% bueno, hoy los jubilados de la provincia, mal que mal, han recuperado un poco. Sí. Pero a nivel nacional no, está mal. Pero bueno, primero hay que recuperar el país y después recién pagar. ¿Cómo dan esas cuestiones? Claro. Y después seguiste tu participación, digo, más de grande con... ¿El Partido Demócrata Progresista? Sí, ¿no? O en otros partidos. No, siempre en el Partido Demócrata. Hemos ido infinidad de veces a los congresos del partido con Cacho Roy, a las reuniones del partido, y siempre se siguió la... Las veces que hemos ido a hacer nota a la casa de Cacho, claro, cuando venía algún referente del partido. Sí. Como es el doctor Natale, por lo general. Claro, Natale. Y el partido tuvo mala suerte en cuanto a referente. En Santa Fe, una persona que había ganado la diputación, que incluso le han puesto un nombre a una calle, no me acuerdo el nombre, era un excelente candidato para gobernador. Mirá. Y enfermó de cáncer y falleció siendo intendente de Santa Fe. Mirá vos. Cuando tenías una persona... posible para acceder para acceder a algo, bueno, tuve esa desgracia. Después en el Patio de la Madera en Rosario en 2003, cuando fue elegido Kirchner presidente, después que se retira Menem de la segunda vuelta, sí. Bueno, en esa elección el partido apoyó a López Murphy. Claro. El Patio de la Madera estaba enfrente de la terminal de ómnibus. Claro, y en esa reunión, donde el partido decide ir con López Murphy, en el nivel Santa Fe, había una fracción que no quería. Al otro día la Junta Ejecutiva toma una decisión de dar libertad de acción. Se terminó de dividir el partido ahí. Claro. No se respetó una decisión del Congreso. Claro. Y bueno, de ahí en adelante, pero el partido está vigente y tiene varias municipios no, pero comunas sí. Comunas y concejales en varias municipalidades. Claro. Y eso les permite seguir trabajando. Tiene gente en instituciones en la provincia de Santa Fe, dado que había hecho un acuerdo político con el radicalismo, con el socialismo, arrancando por el 2007, por allá. Claro. Qué bien. 2013 fue. Me vine la gobernación. Muy bien. Bueno, ¿qué programa estamos teniendo con Juan Manuel? Escuchamos un temita y hablamos en el bloque final. ¿Le parece, Juan Manuel? Juan Manuel Rodríguez, invitadazo en la mañana de hoy. Bueno, bloque final con el gran Juan Manuel Rodríguez que nos visita aquí en la radio. Bueno, su familia, Juan Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo hizo? ¿Cómo compuso su familia? 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Sí, exacto. ¿En qué año se casó? Tati Sí. Rosati, era de la zona rural de Las Parejas. Ajá. Nos conocimos por el año 68 aproximadamente, 69. Nos casamos en 1974, en noviembre, cumplimos 50 años de casado. Mirá, qué grande, Tati. Y bueno, fueron naciendo primero Mayra en 1976. Mayra es la más grande. Mayra es la mayor. Bien. Ella es médica endocrinóloga, vive en Rosario. Bien. Tenemos 2 nietos que se llaman Francisca y Pedro. Bien. Después viene Ismael, que nació en 1978.
está casado, es médico pediatra, está casado con Lina Tamburrini, que es también médica pediatra, Ajá. vive en Marco Juárez, y tenemos 2 nietos que se llaman Pilar y Joaquín. Ahí está, el abuelo Juan Manuel. El abuelo Juan Manuel. Juan, con los nietos, te pueden los nietos, ¿eh? Sí. Después viene Magalí. Y Magalí, tenemos el nieto más grande, está en pareja con Adrián Rañini. Qué grande, Rana. El Rana. Oh. Y tenemos el Ranita, que esta tarde va a jugar el ¿Arquero también? arquero. Sí, sí. Salió como el papi, bien. Y bueno, y qué disciplinado que está para jugar. Él, Mirá. autodisciplinado. Mirá. O sea, no hace falta decirle, tenés que hacer ejercicio. No, la práctica es rigurosa, el horario también es riguroso. Bien. Bien Lo cumple. disciplinado. Bien. Y después Male. Y Malena, que Male. tiene 13 años, con los 6 nietos. Y Magalí, que es Macarena, la menor, que tiene... está en pareja con Alfredo Bruno. Fue conmigo a la escuela, Macarena. Mirá, Gran compañera, gran amiga, La Maqui, buenísima en todo, la licenciada, Sí, nutricionista Macarena, ¿no? Es nutricionista y después hizo para ser, digamos, profesorado. Claro, dar Y clases. Está dando clases en Tortugas y ahora el segundo semestre en las parejas también. Bien, Maqui, Se querido. dedica y colabora con Alfredo en la escribanía también. Claro, qué grande más. Así que 4 hermosos hijos, Sí, Juan Manuel. bueno, eso ¿Y la patrona cómo aguantó tanto tiempo, Juan? pues tiene corazón. Bueno, sí, lógico. En la vida matrimonial siempre hay que buscar el equilibrio al final, porque Exacto. que hay discusiones. No, seguro, obvio. Hay una sola pareja en Armstrong que me han dicho que nunca discutieron. El mudo Santilli y la señora. Pero por seña a lo mejor se da. Muy bueno. Bueno, Qué bueno. No, pero con feliz. perdón a la familia por la expresión. ¿no es Juan, cierto? feliz. Vos feliz. No, sí, por supuesto que uno a la vida hay que agradecerle todo lo que uno tiene. Qué lindo. Yo tuve muchos trabajos, me costó mucho, tuve muchas responsabilidades, por tener una familia grande era más responsabilidad. Claro, sí. Llegó la hora de la primaria, había que cubrirle las necesidades, la secundaria, cubrirle las necesidades. Arrancó la etapa de la secundaria, Claro, la universidad. ¿eh? La universidad, digo, todo Claro, el terciario. En el año 1994 arranca Mayra en el estudio de medicina. Claro, había que... Y de ahí, prácticamente 2005, 2006, después empezó la otra etapa con Macarena, pero había Claro. que... Había que estar Y bueno, Había pero que parar la olla, como se decía, se logró. Había bien, que qué ser austero. Exacto. Había que ser Ahora, austero. Juan, vos encontraste una compañera, ¿eh? Sí. No hay duda. Y te digo que no tanto hablando, sino induciendo ejemplo o tirando ejemplo, los chicos asumían la responsabilidad hicieron sus pequeñas vacaciones en la época estudiante, nosotros se la aguantábamos, pero los logros estaban. Qué lindo. Qué Lindo. lindo. Una gran que familia, formaste, Juan. Bueno, después cuando arrancaron ya en la profesión, cada cual empezó a desenvolverse Claro, exacto. como correspondía, y hoy si tienen que ayudarnos nos van a ayudar. Eso no, gracias a Dios, no hace falta, porque también otra cuestión que se ha privilegiado siempre es mantener lo que los abuelos le dejaron a nuestros padres y nuestros padres nos dejaron. Claro, seguro. Yo salí a trabajar afuera del campo para que eso se sostenga como capital. Exacto. Hoy lo usufructuamos. Exacto. El lado de mi señora lo mismo. Ella de muy chiquita, de 9 años, perdió el papá de una enfermedad. Mirá. Y bueno, se crió en el campo y ella a veces me cuenta, se expresa las amarguras que tenía en medio del campo. Claro, sí, seguro. En esa época no había luz eléctrica, Claro. por ende no había televisión. Si había una radio a pila, las pilas eran caras y había que cuidarlas. Claro. O sea, no era una vida, pero era lo que había. Exacto. Y cómo se desenvolvía los tiempos, visitando a los tíos, visitando a los vecinos. Claro, esa había relación. esa camaradería, Ese contacto, claro. Claro, que eso qué va. ayudaba mucho. Qué lindo. Y sí.
Juan Manuel, la verdad, mira, 12 del mediodía, no queremos dejar de agradecerte por venir, un programón por traer todo este material, contarnos historias, anécdotas, la verdad que la pasamos muy bien y siempre decimos que cuando se nos pasa la hora volando es porque la pasamos bien, así que bueno, inmensamente agradecido Juan por venir al programa. Juan, agradecido yo de haberme invitado. Por favor, te quedás para el sorteo, vamos a hacer el sorteo acá de los 5 premios que tenemos para hoy.